Somos una familia que bendice familias para transformar naciones. Códigos de vida. Soy la pastora Ida de Cornejo y estamos en estos días hablando acerca de la importancia de la iglesia, la familia de Dios. Hay 3 instituciones que Dios creó: el matrimonio, la iglesia y la familia, y las 3 son sumamente atacadas. Aprenda cómo manejarse en la familia de Dios, aprenda cómo mantener unida su propia familia y cómo recibir la misericordia de Dios, pero sobre todo, cómo responder a esa oración de Jesús por la unidad de su pueblo. Venga con nosotros y aprendamos cómo. Esta es la última enseñanza que voy a dar por ahora de la iglesia, de la familia, de la fe. Y yo tengo en mi corazón la esperanza de que usted que yo me haya hecho entender acerca de este tema, ¿verdad? Aunque el deseo, escúcheme bien, de Dios y del cielo es la unidad, tenemos un problema. Tenemos un problema. Desde Hechos de los Apóstoles vemos el asunto, lamentablemente, la división entre los creyentes. Y ahora más que nunca es una plaga en el mundo entero la división. Miren, que nosotros nos multipliquemos es una cosa, pero que nos dividamos es otra. La multiplicación es lo que hacemos. Pastor Fernando, usted ya creció, se va para Guayaquil a trabajar. Ya, pastor, aquí estoy listo, y sale disparado. Y así muchos han salido abriendo nuevas obras y otros estamos preparando para enviar. Pero lastimosamente, no solamente esta iglesia, muchas iglesias sufren divisiones. Y ¿saben lo que yo entendí esta semana mientras leía? Estábamos preparando una clase para los matrimonios y apareció que la palabra diablo, ¿usted sabe lo que significa diablo? División. División. En una de sus acepciones, para mí fue tremendo. Nunca había sabido que diablo significa división. Yo siempre sabía que el diablo resta y divide, pero que Dios suma y multiplica. Y nosotros debemos andar en el sueño de Dios, no en nuestro sueño. No tiene que ser mi sueño el dividir algo o el destruir algo. El que, por ejemplo, un matrimonio, la persona que se mete ahí a dividir un matrimonio, sea hombre o mujer que está metiéndose ahí en un matrimonio, es un diablo. Porque es uno que está dividiendo. Y literalmente es un diablo. Porque destruye el sueño de Dios, que es la familia. Aunque sea la suegra. Dice la Idita. Ella, mire, la suegra. Ah, no, usted nunca ha dividido, mi amor, usted suma. Ok, vamos más adelante. Qué bueno que yo puedo predicar con mi esposa en primera fila. Entonces, mire usted, en el libro de los Hechos, por ahí en el capítulo 7, si usted quiere lo lee, dice que estaban ahí enojados porque los judíos de habla griega se estaban peleando con los judíos de habla aramea. Todos eran judíos, pero uno, como decir, los ecuatorianos se peleaban, los de Cuenca con los de Guayaquil, porque ¿dónde iba a ir Marcos Witt? Entonces se enojaron ahí entre ellos. Sí, más o menos eso es lo que está hablando aquí. Que se estaban enojando porque decían los unos: ¿por qué nuestras viudas no son tan bien atendidas como las viudas de ustedes? Enojados por eso. Sí, estaban peleándose. Entonces los discípulos tomaron una actitud ahí para poner los diáconos. Y ahí comienzan y aparecen los primeros diáconos. Dice: se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Ahora, esto siempre se va a dar dentro de la iglesia. Siempre alguien será o sentirá que está desatendido por los líderes o por los pastores. Eso causa disgusto y división entre la gente. El día viernes estábamos reunidos con parejas aquí. Y una de las parejas se me acercó y me dijo: pastor, ¿cuándo usted me podrá atender? Yo le dije: cuando tú quieras. Y ella le dijo al esposo: por fin ya no tenemos que divorciarnos, 3 años buscándole al pastor y ahora ya nos va a atender a los 2. Y nos reímos ahí, porque muchas personas a veces se resienten porque no logran hablar conmigo. ¿Sí? No logran. Ahora, no es que yo no quiera atenderlos.
sino que muchas veces se complica por varias razones, o tengo que salir, o no estoy en la ciudad, o hay muchas personas esperando. Por ejemplo, si usted se fija, al final de la reunión a veces se acercan 20 personas. ¿Cómo hablo con los 20 al mismo tiempo? Un día dice la palabra de Dios que los ángeles tienen como 1000 ojos y no sé cuántas bocas, dice eso la Biblia, pero yo soy un ser humano y tengo solamente una boca y 2 oídos, y soy hombre. Y los hombres hacemos una sola cosa a la vez. No puedo escuchar 2 como las mujeres, solamente una cosa, y puedo enfocarme en una cosa porque soy hombre. ¿Cuántos hombres dicen amén? Dígale a su mujer, entiéndame, soy hombre. Entonces, pero la gente, ¿sabe qué? La gente se disgusta y dice, me voy donde otro pastor porque él sí me atiende. No, él también es hombre. Y usted va a tener el mismo conflicto. Hermano, mientras la iglesia crece, nosotros deberíamos alegrarnos que la iglesia crezca. ¿Cuántos se alegran de que la iglesia crece? Mire, un niño en la casa, cuando es el hijo único, recibe los regalos, recibe la admiración, todo el mundo entra a la casa y lo toca. Qué lindo tu niño, qué lindo que es tu hijo. No todo el mundo le habla a él. Pero cuando nace el segundo, ¿qué pasa con el primero? Se siente un poquito relegado, se siente celoso, ¿sí? Y lucha un poquito con su hermano porque ya no tiene los regalos solo él. Ya no hay como comprarle ropa solo a él, hay que dividir. Y luego viene un tercer hermano, ya el primero no tiene ni tiempo para sentir celos, ya está relegado él. Ahora el del segundo es el que comienza también a tener problemas. Pero todos deseamos una familia grande, ¿verdad? Y no porque uno de los niños se ponga celoso, vamos a dejar de tener hijos. Simplemente hay que educarle y enseñarle que todos somos parte de una familia y que cuando la familia crece, nosotros que ya somos más grandes, por ejemplo, cuando el hijo ya creció de 12 años, le dice la madre, hazte cargo del nene de 6 que es su hermano. Y ya se hace cargo de su hermano pequeño porque ya puede, ¿sí? Hay mucha gente en la iglesia que ya es madura y que podría hacerse cargo de sus hermanos pequeños, no esperando que el pastor tenga que atenderlos, sino que tú puedes atenderlos tranquilamente, porque tú ya conoces la palabra de Dios, tú eres un hijo de Dios, y Dios te ha encomendado a ti hacer la misma obra que yo hago, velar por tu hermano que está al lado. Mira a tu hermano que está al lado. Puede ser que sea maduro o no, pero en todo caso, si tú tienes una palabra para tu hermano, dásela y ayúdalo a crecer. Amén. Entonces no dividimos el trabajo de la iglesia. Y así la iglesia crece, ¿no es cierto? Y por eso mismo fueron instaurados diáconos en aquella época. Entonces, Salmo capítulo 133, 1, miren lo que dice la Biblia. Recuerde que en la división no hay bendición. Diga conmigo, en la división no hay bendición. Ahora se lo digo bíblicamente. Salmo 133, 1. ¿Qué dice? Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos, ¿qué dice? Convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. ¿Qué dice? ¿Cuántos quieren bendición? Pero no hay bendición cuando los hermanos se pelean. No hay vida eterna. Hermano, no solamente que no hay una bendición de parte de Dios, sino que no hay vida eterna. Lo que Dios dice, arregla tus asuntos cuando vayas por el camino. No sea que el Señor te encuentre en el camino y no hayas arreglado tus asuntos y seas arrojado al fuego eterno. Esta mañana mientras yo me bañaba decía, Señor, a veces perdonar no es fácil. Y a veces cuando perdonas, porque tienes que perdonar. O sea, no hay una opción. Tú puedes decir, sí, pastor, pero lo que le hicieron a usted no es lo mismo que me hicieron a mí. Pero el Señor me decía esta mañana, y lo que ustedes me hicieron a mí, ¿no se los perdoné? Entonces uno tiene que entender esto. ¿Cuántos quieren vida eterna? Entonces, ¿qué hay que hacer? Dile a tu hermano, vivir en armonía. Ahora, no es fácil vivir en armonía si en nuestros propios hogares muchas veces tenemos conflictos. Y cuando alguien te ofende, ¿qué tienes que hacer? Dile a tu hermano, perdonar. Perdonar y seguir adelante.
¿Sabe? Yo voy a ver cada división de la iglesia, lo voy a ver como un semillero de que estamos sembrando gente. Para que nuestro corazón no se resienta, para que nuestro corazón no se hiera. Porque estas cosas que le estoy hablando son cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, sucedieron en el Nuevo Testamento y suceden en el día de hoy. Porque el hombre sigue siendo hombre. Pero nosotros necesitamos aprender, madurar y dejar de hacer las cosas de niños. Cuando era niño, dice el apóstol Pablo, actuaba como un niño. Pero hoy que soy hombre, no puedo seguir haciendo las cosas de niño. Tenemos que madurar. Dile a tu hermano, tenemos que madurar en las cosas de Dios, sobre todo en las cosas de Dios, porque yo quiero bendición y quiero vida eterna. Entonces, la primera razón por la que nos dividimos, son apenas 3 razones, pero la primera razón por la que nos dividimos y peleamos es porque sentimos que tenemos derechos. Diga conmigo, derechos. Y cuando viene nuestra gente de Estados Unidos viviendo, les he oído decir ahí parados ahí frente cuando están comprando algo, es que yo tengo mis derechos, dicen. Yo me lo quedo mirando y dice, aquí no tenemos derechos. ¿Sabe? Pero los cristianos no tenemos derechos. ¿Sabía usted que los cristianos no tenemos derechos? Porque los cristianos estamos muertos. Debemos ser imitadores de Cristo. Vamos por favor a Filipenses capítulo 2, versículo 2. Yo le pregunto, ¿qué derecho tiene un siervo? Es como le decía en esta mañana, hablaban de un hombre ahí, tú eres fulano de tal, magno, siervo de Dios. Magno, siervo de Dios. Yo me puse a pensar, magno, siervo. Y le dije a mi esposa, magno no significa grande, pero grande, grande, ¿verdad? Entonces, a menos que sea un siervo alto nada más. Sí, debe ser muy alto para ser, ¿no? Pero magno, porque mire una vez más lo que le estaba diciendo cuando entré, porque lo vine viendo. Es simplemente que Dios, siendo Dios, no estimó cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo. Diga conmigo, siervo. Vamos a leer Filipenses 2:2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Diga conmigo, humildad. Mire esto, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es un sentir que debe tener usted, que también lo tuvo Cristo. Y Cristo en realidad es el mero mero, ¿verdad? Entonces, que haya lo que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Dile a tu hermano, toma forma de siervo. ¿Sabe? Necesitamos aprender a ser siervos. Necesitamos aprender no a ser el gran siervo. Dice, aquí viene el gran siervo de Dios. Por favor. Gran siervo. No me cuadra. No. Gran siervo. O eres siervo o eres grande. Dile a tu hermano, ¿eres siervo o eres grande? Pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Los que servimos, servimos. Y los que no servimos, no servimos. Y dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Los hombres debemos pensar que somos siervos de Dios, del Dios Altísimo. Porque Dios, siendo Dios, no estimó cosa que aferrarse, que tomó la condición de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso es lo que somos, siervos. Hay unos que son siervos pretenciosos, es otra cosa. Que miran a los demás bajo los hombros, importantes, como que si no van a tener gusanos un día. ¿Ah? Y lo peor que cuando lleguen al cielo no tienen ni bendición ni vida eterna. Así que no se haga el prepotente, porque esta vida tiene 70, 80, 90 años y para algunos 100. Pero después de eso la vida eterna sin Dios. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué dice? Y muerte de cruz. Entonces hoy quiero pedirle que cuando llegue el momento en que sienta que no le han atendido bien, no ceda a la tentación de quejarse.